Ser podcast. El machismo mata, incluso cuando se supone que lo tiene más difícil. Incluso cuando la víctima es agente de la Guardia Civil y vive en un entorno supuestamente seguro, como una casa cuartel, y rodeada de compañeros y compañeras armados que pueden salir a defenderla. Incluso cuando la víctima tiene formación para protegerse en situaciones violentas. Si el machismo mata así, imaginen en el silencio de una casa cualquiera, de un pueblo cualquiera, en la soledad de cualquier mujer amenazada o maltratada, sin armas ni compañeros que puedan protegerla. El machismo mata en una casa cuartel o en un centro comercial de Murcia. Porque si en este país, ayer, hubiesen muerto asesinados 2 políticos, 2 futbolistas, 2 periodistas, sería lo primero que les estaríamos contando hoy. Así que esta mañana lo primero que les cuento a esta hora es que ayer asesinaron a 2 mujeres más, en Asturias y en Murcia. Y da igual lo que fueran las víctimas, porque lo que importa es lo que eran los asesinos. Hombres. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. El café de este 6 de agosto, el nuestro café es de mañana, café mañanero. El del Rey, con el presidente de Ceuta, será de tarde. Bueno, o quizás sea un té, lo que tomen. El caso es que esta tarde el Rey recibe a Juan Jesús Vivas en Mallorca, en Marivén. Le ha llamado para comentar en primera persona lo que se vivió la semana pasada, y ya lo dijo la semana pasada el Rey, que estaba indignado por esta crisis. Exigió además que se adoptaran medidas para que no vuelva a ocurrir. Hoy lo va a poder comentar en persona con el presidente de Ceuta, un territorio Ceuta que, como Melilla, Felipe VI no ha pisado desde que ocupa la jefatura del Estado. Bueno, de hecho son los 2 únicos territorios españoles a los que no ha viajado. Así que si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña se acerca hoy a Palma de Mallorca. Hay cierta sensación de haber entrado en una etapa de transición, hoy que se cumple justo una semana de esa entrada masiva de personas en Ceuta, a donde vamos a volver. Javier Paredes, muy buenos días. Buenos días, Pedro, ¿qué tal? La ciudad está ahora centrada en 2 objetivos, Javier, en localizar e intentar devolver, si se puede, a Marruecos a miles de personas que se han quedado allí en la ciudad y censar también a todos los menores, que en principio ya son más de 1000. Pues sí, Pedro, 2 objetivos y a cada cual más complicado, porque por un lado las personas migrantes mayores de edad que llevan ya una semana durmiendo en la calle y prácticamente sin comida, desde luego que han dejado clara su intención de no regresar a Marruecos. Y por otro lado tenemos el censo de menores que, como comentas, actualmente se habla de unos 1000, pero se estima que pueden ser miles más, que una vez estén todos identificados se pasará al siguiente objetivo, que será distribuirlos entre las diferentes comunidades autónomas, algo a lo que ya se muestran reacios diferentes presidentes autonómicos. Todo esto tan solo una semana después de que se produjera esa entrada masiva. Ahora mismo estamos en la antigua estación de ferrocarril de Ceuta, una barriada situada a apenas 5 minutos andando del centro de la ciudad, y podemos seguir observando decenas de marroquíes que duermen en la calle. Eso concretamente en esta barriada, pero es que en las más próximas al CETI se siguen contando, Pedro, por cientos y por miles. Gracias, Javier. Es verdad, ayer el delegado del Gobierno nos decía aquí en Hoy por Hoy que solo en el entorno del CETI se habían repartido 2000 raciones de comida. Solo en ese entorno. Pero como nos están comentando los compañeros, o el propio Nico Castellano ayer, en el resto de barriadas de la ciudad también es muy evidente la presencia de inmigrantes, sobre todo marroquíes, que entraron en ese asalto, entrada masiva de la semana pasada. Anoche pasó por hora 25 el presidente de Melilla. Allí la situación es muchísimo menos compleja que en Ceuta, pero comparte preocupaciones. Le preguntaba por Tallón por la gestión de los menores, por la actitud de su partido y también de Vox. Si no, a lo mejor no estaremos hablando, pero estamos hablando de la hecatombe. Pero es que a esa hecatombe se pueden producir más y ya está bien. O sea, yo comprendo también a mis compañeros. Entiendo que ahora mismo habrá que hacer un gesto de solidaridad. Y entiendo que hay un real decreto que habrá que cumplir. Hay una ley que te obligan a cumplirlo. Si la tienes que cumplir, la tienes que cumplir. Te guste o no te guste. Pero entiendo a mis compañeros también. Hombre, vamos a poner cartel en el asunto de una vez, vamos a poner pie en pared y vamos a empezar a arreglar esto desde el origen. Bueno, así que ni para ti ni para mí. En la posición del presidente de Melilla, si hay que cumplir la ley se cumple, pero lo que hay que hacer es evitar que una situación similar se vuelva a producir. Hay algo cierto en este asunto, y es que el Partido Popular ha virado un poquito de esa especie de arrojo de Miguel Tellado, que es algo que va muy en su línea,
que decía eso de que se vayan por donde han venido, a la posición que mantenía ayer el Partido Popular y que se ajusta un poquito más, ¿no?, a un partido que tiene aspiraciones de volver a gobernar, que no es otra cosa que el compromiso con el cumplimiento de la ley, aunque no la compartan y aunque tengan recursos para intentar que el cumplimiento de la ley se retrase. Pero la ley dice lo que dice. Adriana Jordán, buenos días. Buenos días. En las filas del PP aseguran que van a cumplir la ley en las comunidades que gobiernan, pero avanzan que hasta llegar a ese punto van a poner todos los recursos a su disposición para frenarlo. Se reservan recursos económicos, jurídicos y políticos, dicen, para no acoger a los niños. En el Partido Popular no entonan un mensaje de solidaridad, sino más bien de obligación. Cumplen así con el giro hacia Vox. Apuestan porque hay que devolver a los menores con sus padres, algo que en muchas ocasiones es imposible porque están solos, o también apuestan por dejarles en los servicios sociales de sus países de origen. Algo cuestionable también si en países en vías de desarrollo existen estos procedimientos. Ponen límites pactados con Vox en los gobiernos autonómicos. En esos acuerdos han acordado dejar los recursos de los niños de acogida en el mínimo imprescindible para que sea legal. Han acordado también no habilitar más plazas o endurecer su régimen de internamiento. En Aragón, por ejemplo, Pedro, lo han aplicado con dureza, lo hemos contado aquí. Este gobierno de PP y Vox ha retirado una paga a la semana a los menores extranjeros no acompañados, pero no a los de nacionalidad española. Algo por lo que ha actuado la Fiscalía en un doble ámbito. Escuchamos hace ya unos días en este Hoy por Hoy precisamente a la fiscal especializada, la fiscal coordinadora. Mucho me equivoco, por esto no van a saltar las costuras de los pactos con Vox. En fin, si es que los acaban de estrenar, están nuevecitos. Y a los ultras les quedan todavía muchas batallas culturales que dar con el presupuesto público. ¿Cómo van a renunciar ahora? En Marruecos, la justicia de este país ha procesado en tiempo récord a decenas de personas por organizar cruces ilegales de la frontera. Los datos que llegan desde allí, aunque no son datos que del gobierno, hablan de 86 personas procesadas. No vieron venir a 70.000 personas a Castillejos, pero han conseguido localizar a 86 supuestos delincuentes relacionados con, no se sabe si con este cruce masivo o con otros. Se llama teatrillo. Por cierto, esta mañana les contamos que el CNI se está tomando en serio ese nuevo llamamiento a intentar un nuevo cruce masivo a Ceuta desde territorio marroquí. Son mensajes que circulan por redes que a la inteligencia española no les parecen del todo descabellados. Javier Bañuelos. Javier, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Sí, el Servicio de Inteligencia Español lleva días rastreando las redes sociales. Hay agentes monitorizando al detalle cada uno de los grupos de Facebook, de WhatsApp y también de los principales perfiles de TikTok, donde se está pergeñando esa nueva campaña de reclutamiento activo para organizar una supuesta nueva entrada masiva en Ceuta. La fecha ya la conocíamos, proponen el 15 de agosto, pero las fuentes de inteligencia consultadas por la SER no descartan que los ideólogos traten de adelantar sus planes al ver la trascendencia y el impacto mediático que está generando esta nueva convocatoria para cruzar a nado por el Tarajal. El CNI da plena credibilidad a ese nuevo llamamiento que circula por redes. Según estas fuentes, esta nueva acción es similar a la que se gestó a finales de julio, incluso más intensa, nos dicen, por el volumen de mensajes que circulan, la mayoría basados en rumores y en bulos. Desde el Ministerio del Interior mantienen que disponen de todos los recursos necesarios para hacer frente a cualquier situación que pueda producirse en la frontera, pero la clave sigue siendo Marruecos. Las fuerzas de seguridad del Estado confían en que esta vez el gobierno marroquí colabore para frenar y abortar de origen cualquier intento de acceso masivo a nuestro país. Y la Audiencia Nacional se ha dirigido a la Guardia Civil para que le diga si alguien les avisó de lo que podía pasar. Esta es una de las claves de esta crisis. Sigue siéndolo y lo va a ser durante un tiempo. ¿Por qué España no tuvo capacidad de anticipación? Pues bien, la juez que ha abierto una investigación quiere saber si los encargados del control de la frontera, es decir, de la Guardia Civil, sabían que había una amenaza. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. La magistrada María Tardón se ha dirigido a la Guardia Civil para saber si alguna de sus unidades en Ceuta había recibido información previa que pudiese haber alertado de la llegada de miles de personas al espigón del Tarajal. La jueza, que analiza una denuncia de Justicia Europa por delitos contra la seguridad del Estado y de favorecimiento de la inmigración irregular, entre otros, quiere además que detallen el dispositivo desplegado para rescatar personas en el mar y los datos recogidos tanto de los supervivientes rescatados como de los fallecidos. La jueza recaba esta información para decidir si la Audiencia Nacional es competente para investigar lo sucedido. Ya el lunes solicitó informe a la policía sobre la posibilidad de que organizaciones criminales orquestasen esa llegada de más de 70.000 personas. Lo que no ha aceptado, y es un rechazo de plano, son las cautelares que pedía Vox para Ceuta, como desplegar al ejército en la frontera. Dice Tardón que esto ni tiene relación
presión con sus diligencias, ni ningún juzgado es competente para tomar medidas así. El PP, por cierto, no quiere soltar este asunto, por mucho que sea agosto y todo o casi todo en la política se pare, entre en modo de letargo. Hoy mismo ha promovido una reunión de una comisión del Parlamento Europeo, la Comisión de Interior. Va a ser una reunión telemática. Va a participar el comisario de Interior y también el presidente de Ceuta. Y habían sido invitados los ministros de Interior y de Migraciones de nuestro país, que no van a participar, o al menos no está confirmada su participación. Y en España el Partido Popular ha pedido al Senado que habilite este mes de agosto. ¿Para qué? Bueno, pues para controlar al gobierno en el Senado, que es la Cámara que ellos controlan a su vez, para citar a los ministros de Interior y Defensa, sobre todo a los ministros de Interior y Defensa, que están reeditando antiguos enfrentamientos que ya hemos vivido en otras ocasiones entre Marlaska y Robles, y esta vez al calor de las dudas sobre los avisos que hizo llegar o no el CNI. ¿Qué hizo llegar el CNI? Esto ya se lo contamos. El o no obedece a la versión que da el Ministerio del Interior. Y luego está lo del Mundial. Esta crisis lo tiene todo. Para quien no esté muy puesto en esto del gran evento de la multinacional FIFA, algunos dirían en el gran evento de la mafia de Infantino. Bueno, para quien no esté muy bien puesto, dentro de 4 años el próximo Mundial lo organizamos entre 3 países: España, Portugal y Marruecos. Ayer les contábamos que en Portugal algún partido de izquierda estaba proponiendo ya que Marruecos, por el pedigrí que tiene, saliera de la terna organizadora. En España se ha unido a esa idea Sumar. Nosotros lo que pensamos es que no se puede coorganizar un mundial con un país que no respeta los derechos humanos, como es el Estado marroquí, la monarquía marroquí ahora mismo, que es reiterado el tema del pueblo saharaui, el tema del RIF y, por supuesto, el tema de utilizar a personas vulnerables, a personas humildes que no tienen nada como recurso geopolítico para presionar. Lo que decía anoche en el larguero Nahuel González, el diputado que ha planteado esta idea en el Congreso. También escuchamos a la ministra de Deportes en Hora 25. En el Gobierno no se plantean, mantienen su apuesta en el proyecto, no se plantean, por tanto, que Marruecos deba salir de los países organizadores. Estamos en un gobierno de coalición, a veces tenemos diferencias en este caso, y como Gobierno apostamos, por supuesto, por este Mundial que ya estamos organizando y que además va a ser una imagen importante de país. Y en este contexto, ayer la prensa, The Times, contaba que Infantino había ofrecido a Marruecos ser la sede de la final del Mundial a cambio de su apoyo para la reelección. Duro, hola. Hola, y es información de un medio, Pedro, The Times, a quien ya ha tenido que desmentir la FIFA en las últimas horas, pero en este caso por otro asunto, el de privatizar algunos torneos. También desmienten esta segunda información, también lo hace la candidatura de Marruecos, pero lo que es innegable es que últimamente Infantino, por una cuestión de necesidad electoral, solo está dejándose ver en Marruecos. En la Federación, en la Española, están trabajando tanto con lo que viene con la selección campeona del mundo, como con el Mundial 2030, y es algo que también hacen en el Gobierno con la ministra de Deportes, Milagros Zolón, a la cabeza. Tenemos reunión con la FIFA en el mes de septiembre y bueno, que ha desmentido esta noticia, con lo cual nosotros vamos a seguir trabajando porque nosotros queremos, y además así tiene que ser, que la final del Mundial sea en España. Quiero recordar que fue la que lideró con Portugal la candidatura al Mundial y luego se adhirió Marruecos. Confío y además vamos a trabajar para que la final sea. Desde el Gobierno lo estamos apostando aquí en España. Es el discurso habitual en los últimos meses. El Bernabéu es el lugar por el que se apuesta. Nos consta que se trabaja en ello, pero Infantino pasa por un momento de debilidad y por el momento, lo dicho, niega haber ofrecido esa final a Casablanca. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. 2 asesinatos machistas más, 2 en un mismo día, en Asturias y en Murcia. Quizá el más impactante por las circunstancias en las que se produjo es el de una mujer, un agente de la Guardia Civil, asesinada en la casa cuartel de Llanes por su expareja, otro agente del cuerpo, que había sido retirado, que murió tiroteado por compañeros de la víctima que intentaron evitar ese crimen. Asturias, Alejandra Martínez, buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, un crimen machista que ha conmocionado la pequeña localidad turística de Llanes. Laura Cruz Vega, así se llamaba, tenía 50 años. Era guardia civil y ayer su exmarido Dámaso, también agente del cuerpo, fue a por ella. Se coló por el garaje de la casa cuartel de Llanes, que conocía perfectamente
por haber trabajado allí antes de ser trasladado a Zamora, donde llevaba 9 años. Encontró a Laura en su puesto de trabajo y le descerrejó varios tiros a bocajarro. Un compañero de la víctima, un teniente, intervino y resultó herido de gravedad, aunque su vida no corre peligro. El asesino de Laura intentó huir disparando al resto de agentes que estaban trabajando ayer y que abrieron fuego alcanzándole. Moría 2 horas más tarde en la UBI móvil por la gravedad de las heridas. Tenía una condena por malos tratos y su exmujer estaba en el sistema Biogen de protección de víctimas de violencia de género. A su verdugo, que acababa de ser apartado del cuerpo, le habían retirado el arma, pero eso no le frenó. Se investiga lo ocurrido, pero ya se sabe que le robó el arma del crimen a otro agente. Los 3 hijos que tenían en común quedan huérfanos, uno de 18 años y 2 gemelas de 14. Delegación de Gobierno, Principado y Ayuntamiento de Llanes han convocado para esta tarde una concentración en la villa en señal de luto y condena. En Murcia, la policía detuvo anoche al asesino de su exmujer. La mató en un centro comercial y fue detenido horas después. Murcia, Paco Sánchez, buenos días. Buenos días. La detención pone fin a varias horas de búsqueda después del crimen ocurrido durante la tarde del miércoles en un centro comercial del barrio del Infante. La víctima, de 44 años, estaba trabajando en este centro comercial, en uno de los comercios. El principal sospechoso, su expareja, abandonó el lugar tras los hechos y fue localizado y detenido de madrugada en Puerto Lumbreras. La investigación se sigue como un presunto caso de violencia de género. El detenido tenía antecedentes por malos tratos sobre la misma mujer y contaba con una orden judicial que le prohibía acercarse o comunicarse con ella. La pareja tenía una hija de 5 años y el juzgado ha acordado la protección provisional de la menor mientras continúan las diligencias. Y ni un día sin ración de ático. Espero que Díaz Ayuso pactara con su consejero de presidencia eso de echarle el muerto del ático, porque si no, al consejero le pinta mal la cosa. La presidenta de la comunidad se enredó de nuevo ayer con las explicaciones sobre el ático e hizo eso que es un poco feo, de echarle la culpa a un subordinado. Radio Madrid, Valeria Chamorro, buenos días. Buenos días. Sí, la Ayuso echa balones fuera y se escuda en una figura de máxima confianza, su consejero portavoz Miguel Ángel García. Dice que es él quien tiene las explicaciones sobre la compra del ático de 6,3 millones de euros que la comunidad adquirió en Chamberí, que ella no tiene ni la menor idea. Pues yo les tengo que remitir a la Consejería de Presidencia, entre otras cosas, porque es quien tiene no solo la información detallada, sino que tiene también los canales de comunicación a tal efecto, porque Planifica Madrid compra y vende inmuebles a lo largo de todo el año en numerosas ocasiones. Después de las explicaciones vagas que han dado al respecto desde su ejecutivo, la presidenta reduce a una coincidencia otro detalle que le ha afeado la oposición: la puesta en venta justo cuando el gobierno madrileño se hizo con el ático de lujo de 2 inmuebles por parte de su pareja, uno de ellos el domicilio en el que conviven. Y lo de proteger a la lideresa le puede salir caro a la alcaldesa de Alcalá de Henares. Este asunto enlaza directamente con nuestra primera noticia. Verán, 2024. La presidenta Ayuso reacciona a una agresión sexual y la relaciona con la llegada de inmigrantes desde Canarias a Madrid, Alcalá de Henares. Para validar esa tesis, se filtra un atestado policial de ese municipio. El PP utiliza ese atestado para apuntalar la teoría de Díaz Ayuso. Bueno, pues ahora la alcaldesa de Alcalá va a ser juzgada por esa filtración. Volvemos a Radio Madrid, Alfonso Gea. Así es, la alcaldesa Pedro de Alcalá de Henares enfila ya el banquillo de los acusados. La sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares ha finalizado esta investigación contra la primera edil alcalaína y ha transformado esa pieza de diligencias previas en procedimiento abreviado, lo que significa que ya no está investigada, sino procesada, y a partir de ahora únicamente un tribunal de 3 magistrados va a decidir tras juicio si es culpable o inocente. En su resolución, ese órgano judicial detalla cómo se ha perpetrado este delito, la cascada de decisiones presuntamente adoptadas por Judith Piquet para lograr un único objetivo que además recoge este auto con las propias palabras de la alcaldesa. Atención, hay que salvar a la presidenta, hay que salvar a la jefa y hay que trasladar esto, el atestado, a Madrid. Una estrategia por las polémicas palabras de Ayuso, como tú comentabas días antes en Alcalá de Henares, vinculando inmigración con delincuencia sexual. Gracias, Alfonso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.